invito que saquemos nuestra espada de doble filo, amén, y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, y le vamos a dar lectura hasta el 19. Y mientras lo hayan, les voy a dar el tema de esta noche. El tema de esta noche es titulado como la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Hoy vamos a entender qué es la iglesia de Dios. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Amén. Mateo 16, 13 al 19. Y ya hoy vamos a entender quién es la iglesia de Dios. Últimamente hemos escuchado que la iglesia de Dios es la religión fulana de tal, o la iglesia de Dios es el pastor que tiene la doctrina fulana de tal, o la iglesia de Dios es el hermano que anda vestido de tal manera, o la iglesia de Dios es el que se cree o se siente mejor que todos. Vamos a ver hoy quién es realmente la iglesia de Dios. Amén. Así que Dios nos irá guiando y vamos a ponernos de pie y vamos a darle lectura a esta cita bíblica, si es que todos estamos ahí. Amén. Estamos listos. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, y le daremos lectura hasta el 19, y dice la bendita palabra de Dios así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes el 14, por favor. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que no eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos juntos el 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra también será desatado en los cielos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias a Dios. Nos damos cuenta que Jesús llegó con sus discípulos, así como Jesús ha llegado a la vida de cada uno de nosotros. Y para que Dios pudiera compartirles su amor, su palabra a sus discípulos, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, primeramente Jesús quiso presentarse ante ellos, o la mejor palabra que puedo hallar en este momento podría ser: lo que Jesús buscó es primero que lo reconocieran como el Hijo de Dios. Cuando tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hicimos? Reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces eso fue lo que Jesús hizo. Incluso a Pedro fue que le dio uno de los privilegios más grandes, como los que nos ha dado a ti y a mí. ¿Sí? Le dijo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, si en estos tiempos Jesús nos preguntara a nosotros: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Si tú y yo vamos a denominaciones, que no voy a pronunciar nombres por un respeto grande a cada ser humano, a cada denominación, yo te aseguro que tú y yo nos encontraríamos con diferentes personajes que dirían: no, yo no creo en ese Dios que tú dices que existe. Otros dirían: no, para mí Dios es el que está aquí. Otros dirían: no, tú estás equivocado,
yo sí sé quién es Dios y tú no lo has conocido. Entonces en aquel tiempo, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Unos dijeron que era Elías, y así, y otro que uno de los discípulos. Total que cada uno dio diferente versión. Pero dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dijo Pedro, dice, tú eres el Hijo de Dios, el que vino a salvar el mundo. O sea, en pocas palabras, para mí tú eres el Redentor, para mí tú eres mi Dios, para mí tú eres el Hijo de Dios, el cual el Padre ha mandado para salvarme a mí y salvar a toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Reconocieron a Jesús como el Salvador de la humanidad, ¿cierto? Tú y yo hemos hecho lo mismo cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, amén, porque es un mensaje muy largo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible y espero saberme explicar, amén. Entonces, tú y yo hicimos lo mismo. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús le dijo, Pedro, bien bendecido eres. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado eres, ¿sí? Bien bendecido eres, dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Ahora, tú y yo no estamos aquí porque a nosotros nos han metido la idea de que nosotros tenemos que estar aquí. Tú y yo estamos aquí porque Jehová de los ejércitos, a través de su Espíritu Santo, nos ha revelado quién es Jesús de Nazaret. Y nosotros, tú y yo, hemos reconocido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en un solo pensamiento, como siendo una misma persona, los cuales son nuestros Salvador, o es nuestro Salvador. Por eso es que tú y yo estamos así. Y por eso Jesús nos dice, o Dios nos dice, o el Espíritu Santo nos dice, bienaventurados son, o sea, bien bendecidos son. ¿Te das cuenta que no te falta trabajo? No te falta salud. Mira cuánta gente ha muerto por una enfermedad en la que ellos han creído. Y más sin embargo, ¿tú cómo estás? Bien bendecido por parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú has reconocido a Jesús de Nazaret, al igual que tu servidor, como el Hijo de Dios, como tu Salvador. Por eso Dios te dice a ti lo mismo y me dice a mí, no voy a quedar afuera. Por eso Dios nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a Pedro: bienaventurados son, porque esto no se los ha revelado su carne, ni se los ha revelado su sangre. O en pocas palabras, esta revelación no la recibieron de un hombre transmitida a ustedes, sino Dios nos dice: mi Padre, a través de su Espíritu Santo, se los ha revelado. Por eso son muy bendecidos. ¿Sí? Ahora, lo primero que hicieron los discípulos de Dios fue reconocer a Dios. ¿Sí? Lo primero que tú y yo hicimos fue reconocerlo. Amén. Ahora, le dijo Dios así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Prueba del 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, realmente, ¿quién es la iglesia de Dios? Nosotros mismos. Ahorita más adelante con la palabra de Dios vamos a ver que Dios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, es algo que todos lo sabemos, creo. Entonces, nosotros somos la iglesia de Dios, tal como le dijo a Pedro, porque él se llamaba Simón, hijo de Jonás, pero Jesús le cambió el nombre, también a como nos lo ha cambiado a nosotros, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Todo es con la palabra de Dios. Si yo te digo algo y no te lo muestro con la palabra de Dios, no me lo creas. Pero si está en la palabra de Dios, tiene que ser creíble, amén, porque es palabra de Dios. Así que le dijo a Pedro, le cambió el nombre y le dijo: yo te digo a ti que sobre de esta roca, porque Pedro significa roca, ¿sí? Sobre de esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sé que Jesús habitó dentro del corazón de Pedro. ¿Sí? Ahora,
dice Dios, yo te digo a ti, sobre Dema yo edifico mi iglesia, porque hoy viviré dentro de ella. Sobre de Morena, sobre de Catalina, sobre de José, sobre de cada uno de los presentes, dice, ahí edificaré mi iglesia, porque he elegido su cuerpo como templo y morada mía, dice Dios, tal como la eligió con Pedro. Entonces, tú y yo somos la iglesia de Dios. Por tanto, como iglesia de Dios, tenemos que comportarnos como iglesia de Dios. Puedo decírtelo de esta otra manera. Como hijos de Dios, a los cuales Dios nos ha escogido para que Él more en nosotros, tú y yo tenemos que comportarnos como tales hijos. Como tales hijos, tú y yo tenemos que comportarnos, porque hemos sido escogidos. Y escuchemos algo, dice la palabra de Dios, no es del que quiere ni del que corre. O sea, tú no estás aquí porque tú quieres ir, sino es de quien Dios tiene misericordia. También dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Que debemos de sentirnos privilegiados de parte de Dios. Porque caray, hombre, yo te aseguro que cualquier persona que esté tirada debajo de los puentes, ellos quisieran vivir como tú y yo vivimos. Al menos de tener un vasito de agua que llevarse a su boca. Al menos tener sus una comida segura al día. Al menos poder estar cuerdos y saber que nuestro Padre es Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo debemos de sentirnos con un privilegio. ¿Cómo podré explicártelo? Tú y yo debemos de ser muy agradecidos con Dios por la manera en que Dios ha puesto sus ojos en nosotros, por la manera en que Dios ha puesto su misericordia y por la manera en que Él nos ha escogido y para lo que nos ha escogido. Imagínate tú ser la iglesia de Dios, caray. Gloria a Dios. Es algo muy hermoso. Es algo, sí, claro. Tú pensarás que Dios te mira como, no, pues ahí va Abraham, ahí va Pedro, ahí va José. No, Dios dice, ahí va mi príncipe, ahí va mi princesa. Esa es mi iglesia en la cual me complazco. Gloria a Dios. Esa es la iglesia de Dios. Ahora, pero también dice en el 19, sigue adelante y ahí en el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tal vez algunos de nosotros, a sus servidores, ustedes le pasó en alguna ocasión que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Yo pensaba que era que el enemigo venía a atacarme y que yo tenía que luchar contra él. No es así. Lo que Dios está diciendo ahí cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes, contra mi iglesia, como se lo dijo a Pedro y que hoy no lo dice a nosotros, es que aunque Satanás cierre cualquier puerta, tú y yo como iglesia de Dios cruzaremos esa puerta, no prevalecerán cerradas para nosotros, para entrar y salvar las almas. Eso es lo que Dios está diciendo. Y también dice, más adelante dice, en 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Como iglesia, dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es la llave que Dios nos ha dado? ¿O cuáles son las llaves? Su palabra. El Espíritu Santo. Amén. La oración. Su palabra. En su palabra y todo lo que nosotros estamos. Esta es la llave del reino de los cielos. Entonces, si tú y yo no vivimos el reino de los cielos aquí, o no vivimos aquí como se vive a donde el Padre está sentado allá en su trono, es porque no hemos sabido para qué son las llaves. Caray, si yo te doy las llaves, no las traigo aquí, están, pero si yo te doy las llaves de mi camioneta y te digo, toma para que vayas y qué sé yo, tráete unas aguas y un café con azúcar y leche para tomarnos un cafecito al terminar el servicio. Vámonos.
nos anden. Entonces, Amén. si tú te vas caminando y la tienda queda a 3 millas de distancia, ¿qué quiere decir? Que no supiste para qué te di las llaves. No las supiste usar. Y tú vas a ir a la tienda caminando y vas a regresar cargado o cargada de las cosas, bien fatigada y bien fatigado. Cuando tenías la camioneta, te vas a tardar mucho más en ir y venir caminando y te vas a cansar más que si te hubieras ido en la camioneta. Dice Dios, aquí están las llaves de mi reino. ¿Tú te preocupas de qué vas a comer mañana? Porque no sabes para qué es esto. No sabes para qué te di las llaves. Tú te fatigas porque no sabes para qué es esto. Yo ya te di las llaves. Te estás haciendo viejito o viejita de tanta preocupación porque no sabes para qué es esto. Pero yo ya te di las llaves, dice Dios. Tú puedes entrar a mi reino cuando tú quieras. Las llaves están en tus manos. Así es. Ahora, vamos más adelante, vamos un poquito más rápido. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. El libro de Corintios capítulo 6, en primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Y dice la bendita, no estoy pasando. 19 y 20, capítulo 6, versículo 19 y 20, y dice la bendita palabra de Dios así: ¿o ignoráis? Fíjate lo que dice Dios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque, luego dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Los cuales son de Dios. Entonces, dice, ignoráis, Dios nos está haciendo una pregunta, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, ¿lo ignoras? ¿Acaso no lo sabes? ¿Tu cuerpo debería de padecer alguna enfermedad? No debería de padecerla, porque es el templo del Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpo, dice Dios, debes de guardarlo para el Espíritu Santo, nos dice Dios. Ahora, no todavía como dándonos ese regalo, como esa noticia, como un regalo. Dice, todavía nos dice, me perdí. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está ¿en dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, el Espíritu Santo mora dentro de mi iglesia, dentro de cada uno de ustedes. ¿Sí? Dice, el cual Dios nos ha dado ese espíritu. Dice, pero también el cuerpo le pertenece a Dios. El cuerpo le pertenece a Dios. Dice así en el 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Ahora, yo les hago una pregunta. Vamos a hablarlo así. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él habitó en un cuerpo como el que tú y yo habitamos, ¿sí o no? ¿Alguien tiene una cita bíblica? Yo no la he hallado. Y no estoy diciendo que no está. Tal vez sí, y yo no la he hallado. ¿Alguien tiene una cita bíblica que me diga, o que me pueda mostrar, por favor, a donde Jesús padeció una enfermedad? No hay. Solo que dice como humano, porque era 100% humano y 100% divino. Solo dice que cansado del camino cuando estuvo en el pozo que de los de Abraham,
Sí, su cuerpo se fatigó de caminar, porque este cuerpo se fatiga. Pero hubo alguna enfermedad que no hubo. Ahora yo te hago una pregunta. Tú como iglesia, a donde habita el mismo espíritu que habitó en el cuerpo donde Jesús vino a habitar, ese mismo espíritu habita en tu cuerpo, ¿debería haber alguna enfermedad? No. No. Pero para que eso pase, tú y yo tenemos que estar 100% seguros que somos iglesia de Dios. Sí, amén. Sí, Y tenemos que reconocer a Dios como el gran yo soy, como lo que nosotros necesitamos. Sí, Él es nuestro proveedor. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, vamos más adelante. Muchos podemos decir, y puedo entenderlo, no es una crítica, simplemente que algunos de nosotros hemos sido mal instruidos en algunas áreas por diferentes hombres, y no es juzgarlos, simple y sencillamente dice Dios que toda profecía debe ser llevada a juicio conforme a su palabra. O sea, que lo que yo te estoy compartiendo a ti, tienes, escúchame una cosa, la autoridad y el respaldo de parte de Dios para que tú vayas a la palabra de Dios y mires si es verdad si es verdad lo que de mis labios está saliendo o es mentira. Si no está respaldado por la palabra de Dios, es mentira y el chismoso soy yo. Pero si es verdad, eso le pertenece a Dios porque es bueno. ¿Sí? Así que, entonces, a lo que voy es que muchos de nosotros hemos sido mal instruidos en el área a donde dice la iglesia de Dios son las cuatro paredes. No, este es el lugar que Dios nos ha prestado, ¿sí? Que Dios la llama casa de oración, porque es a donde nosotros venimos a orar a Dios, a hablar con Dios a través de un cántico, a través de redoblar nuestras rodillas, a través de escudriñar su palabra. Entonces esta es una casa de oración a donde Dios sí nos pide que nos reunamos cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ahora, cuando tú y yo nos vamos, no creas que Dios se queda aquí solito. No, Él va en ti y en mí. Y fíjate, vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, el libro de Hechos capítulo 17, versículo 24. Libro de Hechos 17, 24, está despuesito de San Juan. Si alguien lo tiene por allí, libro de Hechos 17, 24, y me le quiere dar lectura, por favor, ayudándome, por favor. 24, mi hermano, por favor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria a Dios. Lea el 25 si gusta. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, eso te lo estoy poniendo físicamente. Dice, nada más no se vayan a poner a reír todos, yo sé que huele feo. Es un sonido. Sí. Dice Dios que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso al principio te expliqué que Dios habita dentro de ti y que Dios nos escogió a ti y a mí como su iglesia, ¿sí? Por eso su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora te lo voy a llevar espiritualmente. Te voy a brincar en lo espiritual. Mira, en lo espiritual, el que Dios diga que Él no habita en templos o iglesias, como lo quieras llamar, hechas por manos de hombre, puede ser esto. Algunos de ustedes se han dado cuenta que ha habido pastores que han pasado años, días, meses o semanas compartiendo palabra de Dios y después los miras tomando o fumando allá afuera. No necesariamente tienen que ser pastores, predicadores, líderes de iglesia. ¿Te has dado cuenta de eso en algún momento? ¿O te has dado cuenta que ha habido personas que están predicando aquí, están compartiendo la palabra de Dios y después se bajan y por algo que a ellos no les pareció que tú hiciste,
o cómo los miraste, o cómo te expresaste de ellos, o que simplemente no te gustó cómo te compartieron la palabra de Dios, te ha tocado que te han reclamado, o te has dado cuenta que lo han hecho con el primo de un amigo. ¿Por qué crees que lo han hecho? Te voy a decir por qué. Porque ellos han sido levantados por manos de hombre. ¿Por qué? Porque a veces en la emoción del predicador, por querer hacer un show grande, por querer tocar las emociones del ser humano y no permitir que el Espíritu Santo de Dios toque el corazón de la iglesia de Dios o de los hijos de Dios, ellos llaman a gente y le dicen en la emoción de la carne: así te dice el Señor, aunque no sea cierto, que yo te levantaré como un pastor. Entonces se mete la idea, pero el llamado en realidad de pastor o de evangelista o de profeta o de diácono o de líder de la iglesia no está siendo dado a esa persona por parte de Dios, sino que está siendo dado a través de la emoción del hombre, por él querer quedar como un gran hombre ante el público. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó ese hombre por el cual llamaron dentro del público, se levantó con esa emoción, diciendo: wow, Dios me llamó como un pastor, vamos a hablarlo así. Pasa el tiempo y él está en una emoción, y le empiezan a dar oportunidad, y si tú quieres llega el momento a que lo nombran pastor, pero en la primera prueba o en la primera lucha desiste del llamado que el hombre le hizo. ¿Por qué? Porque ahí no habita Dios, porque fue un pastor hecho por manos de hombre, no era el llamado de Dios. ¿Entiendes ahora por qué hay tantos ministerios que se caen? Porque son ministerios hechos por manos de hombre, y ellos creen que ahí habita Dios en ese ministerio, y no es así, porque fue un ministerio hecho por manos de hombre y no fue hecho y forjado o formado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es en lo espiritual. En lo terrenal pueden ser las cuatro paredes. Como te digo, Dios dice que esto es su casa de oración, a donde tú y yo tenemos que reunirnos, y también nos dice: no dejen de congregarse con sus hermanos, como muchos tienen por costumbre, sino que juntos, unánimes, en un mismo lugar, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, que convivamos juntos con nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, incluso creo que fue nuestro hermano David que dijo: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Sí, a la casa de oración, a la casa de Jehová, no a la iglesia de Dios, porque la iglesia, vuelvo y repito, somos tú y yo. Amén. Esta es la casa de oración. Ajá. Entonces, ahora vamos a dos citas más, creo, y creo que terminamos. Estoy tratando de ir lo más rápido posible. Ahora, ¿por qué te dije esto? Porque no crean que en todos habita Dios. Yo sé que soy un poquito drástico, pero el día que yo estaba escribiendo la Biblia y que se la estaba dictando a Pedro, a Pablo, a Juan, a Lucas, me salió decir eso. No, fue Dios. El Espíritu Santo inspiró a cada uno de ellos. Yo no la escribí, ni la dicté, ni tampoco ellos se inspiraron en mí. En ese tiempo yo ni existía, ¿sí? Dios ya sabía que me iba a traer esa tierra, pero yo ni por dónde, ¿sí? Así que, entonces, no en todos habita Dios, no en todos habita el Espíritu Santo. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y para esto vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios así, dice: no todo el que me dice, y estoy en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23,
Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Abraham, de José, de Emma y de cada uno de los presentes. ¿No dices? Bueno, entonces, a ver, déjenme entonces. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso le van a preguntar a Dios. Dice, y entonces les declararé, dice Dios mismo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué. Ahora, por eso hace un momento te brinqué a lo espiritual, la iglesia de Dios. O sea, no porque me veas a mí aquí parado compartiéndote palabra de Dios, esto a mí no me garantiza la salvación, ni me garantiza la entrada al reino de los cielos. Hermanos, yo puedo traer un traje de seda que me valga $5,000, la mejor corbata y los zapatos y el cinto que combinen de lo mejor con mi vestimenta exterior. Pero ¿crees que, vamos a hablar $10,000 en vestimenta, vamos a hablar así, ¿crees que esos $10,000 me garantizan la entrada al reino de los cielos? No. ¿Crees que porque yo vaya y ponga las manos sobre de un enfermo y éste sane, crees que eso es garantía de la entrada, de mi entrada al reino de los cielos? ¿Crees que porque yo me gane multitudes y multitudes de almas para la presencia y para la gloria de Dios, crees que eso me garantiza mi salvación para entrar al reino de los cielos? No. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos digan, va a venir el profeta fulano de tal y los tickets salen en tanta cantidad. Ahora, si quieres la silla o la banca de hasta allá enfrente, a donde lo vas a poder ver y hasta puedes correr y tocarlo, porque es el profeta fulano de tal que viene haciendo milagros y prodigios, pues te cuesta tanto más. No. Tengamos mucho cuidado, porque a veces nosotros al hacer eso estamos cambiando a Dios por el hombre. Pero hermano, pero si Él puso las manos en los paralíticos y se levantó, ¿sí? ¿En qué parte de la Biblia dice que eso es garantía de que Dios lo ha reconocido como su hijo? No existe. En ninguna parte de la Santa Biblia existe que el hecho de que su servidor de ustedes ponga las manos sobre de los paralíticos y estos sean levantados, que ponga las manos sobre de los ciegos y los sordos y estos vean y oigan, en ninguna parte de la Santa Biblia a mí me garantiza que eso sea mi entrada al reino de los cielos. En pocas palabras, no porque tú y yo nos levantemos a las 3 de la mañana a orar, no porque tú y yo vivamos de lo mejor en nuestra casa, no porque tú y yo prediquemos bien bonito, cantemos bien bonito, eso no es garantía. No porque tú y yo no faltemos un solo día a cada servicio, no porque tú y yo nos quedemos en las vigilias desde las 6 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana, eso no es garantía de nuestra salvación. Puede ser parte de la garantía de nuestra salvación es hacer la voluntad. Y eso también es garantía de que en nosotros habite el Espíritu Santo de Dios. Porque vamos a hablar una cosa. Dios dice que en aquel día muchos le dirán de esta manera. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre, dice, no estamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, ¿no me dirán acaso eso en aquel tiempo? Pero Dios dice
Que entonces Él les dirá: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchos pueden hacerlo para ellos ser famosos o ser vistos por el hombre. ¿Qué hay en su corazón? Vanidad, vanagloria, altivez y falsedad. Que eso viene de los infiernos, eso viene de Satanás y no de Dios. Hermano, entonces, ¿por qué los hermanos son sanados? ¿Por qué se levantan de las sillas de ruedas? Porque así como Dios usó al faraón, en el cual no habitaba Dios, dice Dios, para que Dios se glorificara o se gloriara a través de faraón, para que el pueblo de Israel fuera salvo, así Dios se ha glorificado a través de muchos que se dicen ser y no son nada. ¿Sí? Muchos han sido levantados de las sillas de ruedas para que Dios se glorifique a través de esos hombres. Haya una glorificación en los que verdaderamente le están buscando, que son los que estaban en las sillas de ruedas y se han levantado, y ahora esos que estaban en sillas de ruedas verdaderamente buscan a Dios. Por eso fueron sanados, por eso recobraron vista, por eso Dios les ha dado unos años más de vida, por eso Dios se ha glorificado a través de los hombres que dicen conocer a Dios y no lo conocen. ¿Sí? La voluntad de Dios es que no importa lo que tú pienses y hables de mí, la voluntad de Dios es que yo te ame como me amo a mí mismo, y no contento con eso, sino que yo te ame a ti como amo a Dios. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Pero por más que yo te pueda explicar la palabra de Dios y tú digas: wow, qué bonito le explicó, mientras en mi corazón haya ira, contienda, enojo, celos, envidia, entonces tú podrás recibir la palabra porque es palabra de Dios, y Dios dice que su palabra jamás regresará vacía. Pero entonces en aquel día yo puedo llegar con Dios y decirle: Señor, pero pues si en tu nombre yo predicaba, muchos te aceptaron a ti como su único y suficiente Salvador. Incluso a los que yo les compartí tu palabra, tú los escogiste como tu iglesia. Va a decir Dios: apártate de mí, no te conozco. Ahora, hermano Pedro, para que usted, vamos a hablarlo así, para que usted pueda decir que usted conoce a mi hermano en carne, vamos a hablar de mi hermano. Tengo un hermano que se llama Omar, otro que se llama Eugenio, vamos a hablarlo así, para que usted conozca, para que usted diga que usted conoció a mi hermano Omar, ¿qué necesita usted para que usted pueda decirme a mí que usted conoció a mi hermano Omar? Pues haberlo conocido, o sea, convivir con él. Tener una convivencia con mi hermano, qué sé yo, a lo mejor se tomaron un vasito de agua, un refresco, se fueron a comer, total que convivieron. Y yo le puedo preguntar a mi hermano: ¿y qué le pareció a mi hermano? No, pues fíjate que pues, es una persona agradable, es un hombre muy callado, muy respetuoso, de verdad que incluso él no habla mal de las personas, y lo estoy diciendo así porque así es mi hermano, en verdad así es mi hermano. Y pues es una persona que cae muy bien, una persona con mucho carisma, agradable, tiene gracia para caerle bien a las personas. Entonces yo puedo creerle a mi hermano Pedro que sí conoció a mi hermano Omar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, hermano Pedro, si mi hermano Omar viene? Usted nunca ha tenido una conversación ni por teléfono, nada. Y viene mi hermano Omar y dice: hermano Pedro, pues fíjese que yo, como yo sabía que usted tocaba guitarra y usted le cantaba a Dios, pues yo en nombre de usted enseñé a muchos a tocar guitarra, y vengo a que usted me dio un premio. ¿Usted qué le va a decir a mi hermano? ¿Cuál premio? Yo no te conozco, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú? O sea, primero preséntate, ¿no? O sea, ¿cómo me conoces tú? ¿Cómo sabes tú que yo existo? O sea, preséntate conmigo. ¿Quién eres? No, pero pues sí. Yo siempre les decía: miren,
vengo en nombre del hermano Pedro, que él toca guitarra y alaba a Dios con mucho gozo, júbilo. E incluso he visto hasta videos de cómo él le canta a Dios. Sí, es verdad, a lo mejor sí los has mirado y has mirado cómo se goza la congregación, la iglesia de Dios juntamente con nuestro hermano. Sí, a lo mejor sí, pero nuestro hermano Pedro va a volver y va a decir, bueno, pero ¿cómo te llamas? O sea, ¿quién eres? No te conozco. No, pues soy hermano del hermano Abraham. Pues sí, al hermano Abraham sí lo conozco, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo sé yo si no me quieren robar? ¿O cómo sé yo a qué realmente vienes? Entonces, en tu nombre yo echaba fuera demonios. En tu nombre prediqué tu palabra. En tu nombre puse las manos sobre los enfermos y se sanaron, se levantaron los paralíticos. Va a decir Dios, a ver, Abraham, permíteme tantito. Para yo poderte decir que sí te conozco y que eres aceptado en mi reino, bueno, de al menos yo tuve que haber tenido una relación contigo. ¿Quién eres? No te conozco. Pero si yo me reunía con el pastor Palma, con la hermana Eva, el hermano Pedro, hasta él tocaba la guitarra, caray. Bueno, sí, a ellos sí los conozco, pero a ti no. O sea, ¿quién eres en realidad? Apártate de mí. Porque todo aquel al que yo he conocido y que él me ha conocido a mí es porque ha hecho el bien. Pero al que yo no he conocido es porque ha hecho el mal. Así que apártate de mí, hacedor de. Entonces, para que tú y yo podamos ser reconocidos ante la presencia de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, es mi iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, ahí habito yo, dice Dios, o mi Espíritu Santo. No todos. Por eso, pon mucha atención. Por eso en aquel tiempo, el día del arrebatamiento de Dios, no creas y no lo tomes tan a la ligera de que es el arrebatamiento de Dios. En aquel día yo lo llamo como la gran verdad de muchos de nosotros. En aquel día es la última cita que leemos y nos vamos a descansar. Ahora, ¿qué te dije? Que a Pedro, ¿cómo se llamaba él? Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿cierto? Con eso fue algo con lo que empezamos. Yo te dije que Jesús le cambió el nombre a Pedro, de Simón lo cambió a Pedro, ¿sí? Y cuando lo cambió a nombre de Pedro, le dijo, sobre de esta roca, porque te expliqué que el nombre de Pedro significa roca. Ajá. Dice, sobre de esta roca, o sea, sobre de ti, Pedro, edificaré mi iglesia. O sea, sé que yo habitaré dentro de ti, porque tú serás mi iglesia. Ajá, la cual portará mi palabra. Y te expliqué y te dije lo mismo que ha hecho con nosotros. Ahora, les invito a que alguien de ustedes me lea el libro de Romanos. El libro de Romanos está adelantito de Hechos. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 a 38. Romanos 8, 28 a 38. Amén. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
Amén. Hermana Emma, una pregunta. Antes que usted se acercara a la presencia de Dios y antes que usted conociera a Dios, ¿cómo la llamaba el mundo? O Satanás a través de sus servidores. Emma. ¿Mande? Emma. Bueno, la voy a ayudar un poquito. La fracasada, tal vez la presumida, y le pusieron muchos sobrenombres. Pero dentro de lo que más, cuando usted les platicaba algo y les decía, pues yo tengo en mi mente, he forjado un propósito de, pues a mí me gustaría pues tener mi casa, tener mi carro, y no cualquier carro. Ajá. Y usted le explicaba a sus amigas, a sus amigos, sus proyectos que usted tenía en mente. Y tener una familia bien bonita, qué sé yo, algo así, ¿no? Nada más son ejemplos, ¿no? No estoy diciendo que así fue porque yo nunca la escuché, pero son como ejemplos. Pero ¿qué le decían? Para que lo logres, para allá que lo hagas. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? No, una fracasada. O sea, en realidad nunca lo vas a lograr. Pero usted vino a Dios así como Simón, el hijo de Jonás, vino llamándose Simón. Dios le cambió el nombre y le dijo, ahora te llamarás Pedro. Usted viene del mundo sintiéndose derrotada, fracasada, porque así la llamaba el mundo. Y dice en el capítulo 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas, dijo Dios, yo te nombro, Eva, más que vencedora. Y a cada uno de los presentes también. Entonces, por eso les dije hace un momento, cuando Jesús le dijo a Pedro, bien bendecido eres, que es lo que significa la palabra bienaventurado, cuando ya aceptó a Jesús, cuando Jesús le cambió el nombre, ahora bien bendecidos somos nosotros porque mismo Jesús nos ha cambiado el nombre. Antes éramos los pobrecitos de estos y ahora somos los provistos. Gloria a Dios. Mira, se va a morir un día de una enfermedad y le va a dar una cirrosis. Se anda tomando todo el tiempo. Así me decían a mí. Y a mí también. Mi hermana me lo recalcaba, pero te vas a morir de cirrosis. ¿Y ahora qué dice Dios? Ajá. Yo ya llevé todas tus enfermedades a través de mí. Eres sano. Por sobre de la enfermedad, la escasez, bueno, ahora le llaman el bullying, ¿cómo llamamos en México? Carrilla, le decíamos en México, la carrilla. Sobre del bullying, sobre de la carrilla, sobre de las palabras que el mundo te menciona, por sobre de cualquier cosa que el mundo diga, dice Dios, yo te he hecho más que Vencedor. Aleluya. Bendito Dios. te vas a morir de coronavirus, dice el mundo, dice, ¿y qué decimos nosotros? Yo ya vencí eso a través de Cristo Jesús, soy más que vencedor, más que... No, eso es mentira, caray. Gloria a Dios. Para que un día tengas un carro para la iglesia. Si soy provisto, Dios me ha hecho más que vencedor sobre de eso, caray. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Sí, date cuenta de algo, y esto es verdad. A veces nosotros malentendemos y decimos, bueno, pues Dios prometió darme un carro, pues de al menos, cuando menos, para que vaya yo a la iglesia, ¿no? No, pues sí es verdad, pero no lo tengo. ¿Que no lo tienes? ¿Es en serio que no tienes un carro? Tienes hasta chofer para que pase por ti, te lleve a la iglesia y te regrese. Amén. Tienes hasta más el que tiene el carro. Hey, escúchame, y esto es en serio, y te lo digo con amor porque yo quiero que tú entiendas cuánto te ama Dios. A veces tú podrás decirme, yo quisiera tener el carro, vamos a hablarlo así, que tiene el Pastor Pablo, vamos a hablarlo así. Un ejemplo, ¿no? Nomás es un ejemplo. Mira, yo te aseguro que si tú lo tuvieras, bueno, sí podrías cumplir con todos los requisitos del carro, pero eres mucho más bendecido, más bendecida que ni el Pastor
por este lado, si lo miramos por este lado. Porque a lo mejor el pastor tiene el carro, porque Dios se lo ha dado. Y también Dios le ha dado la provisión para poder él cubrir los gastos del carro. Pero tú sin pagar aseguranza, sin echarle gasolina, sin cambiarle brecas, sin cambiarle llantas, sin preocuparte de ir a sacar una licencia, sin preocuparte de ir a sacarle placas, ¿tienes carro para ir a venir a la iglesia y a tu casa? ¿O no es así? ¿No lo habías mirado de esa manera? Eres más que bendecido en Cristo Jesús. Más que vencedor en Cristo Jesús. Caray. Pero a veces nosotros podemos caer en una depresión porque a veces Satanás nos dice, no, pues si tú ni tienes nada, ay diablo, olvídalo, yo tengo quien me suple todo. Amén. Aleluya. Tú no necesitas un carro, tú necesitas a Dios. Amén. Yo no necesito un carro, yo necesito a Dios. Aleluya. ¿Sí? ¿De qué me sirve tener un carro si no tengo el que suple todas mis necesidades para yo suplir lo que el carro necesita? Y más sin embargo, ¿sí? Más sin embargo, a nosotros nos tocó, ¿te acuerdas, Alicia? Que a nosotros nos tocó que nos raiteaban para ir a la iglesia. ¿Te acuerdas de don Benjamín cuando recién habíamos llegado, que él nos raiteaba ir a la tienda y que él iba por mí para venir a trabajar? De verdad. O sea, Dios nos ha provisto de muchas cosas. En verdad. Por eso Dios nos ha cambiado el nombre y dice, antes, en todas estas cosas, yo los he hecho más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Yo le comentaba al pastor Palma, decía, pastor, dígale a la hermana Emma, si ella trae sus invitados, gloria a Dios, amén. Pero yo le dije al pastor, comuníquese con ella y si en algún momento ella no puede venir, pero nuestras hermanitas quieren venir, nos ponemos de acuerdo y vamos por ellas. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Si ustedes no van a batallar de nada. Amén. Y no por nosotros, sino porque tenemos a nuestro Padre que todo nos sirve. Y nos ha hecho más que vencedores. Sí. Nuestras hermanitas decían, pues gloria a Dios que nuestra hermana Emma nos traía a la iglesia. Gloria a Dios. Sí. Bien bendecidas. Gloria a Dios porque nuestra hermana Emma se ha preocupado porque ellas no dejen de comer el pan de vida que es la palabra. Que no dejen de gozarse a Dios. Y eso es algo muy bueno. Amén. Así que por eso Dios nos ha escogido como su iglesia y todos aquellos que hagamos la voluntad de Dios somos la iglesia de Dios. Por eso te invito en el amor de Dios que hagamos la voluntad de Dios. Nadie te va a obligar aquí en la tierra, nadie. Eso es una relación tú con Dios, una relación yo con Dios. Aquí no hablamos de religiones, aquí hablamos de relaciones. Y la única relación que te invito a que tengamos somos tú y yo con Dios, o tú con Dios y yo con Dios, cada uno individualmente, porque en aquel día cada uno de nosotros personalmente vamos a entregar cuentas con Dios. Entonces, a mí me encantaría que así como estamos aquí, en aquel día nos miremos allá, que seamos reconocidos por Dios. Sí te conocí, hija Emma, te conocí porque tú buscaste la manera, te compraste tu pandero para darme una alabanza bonita. Me acuerdo que llevaste flores, invitaste a mis otras hijas a la iglesia. Siempre fuiste amable con todos tus hermanos dentro de la iglesia. Apoyaste en muchas cosas. Gloria a Dios. Y en cada uno de nosotros, Dios siempre se fijará en lo que nosotros buscamos hacer para Él. Amén. Así que de esta manera te agradezco de parte de mi Dios el tiempo que tú le has dedicado a Dios.